Vamos a continuar dentro de este módulo con los dos puntos prioritarios medulares que habíamos mencionado anteriormente y que están vinculados a lo que son los factores epidemiológicos y estadísticos, que son vitales para nuestro análisis de riesgo en materia de inocuidad de alimentos, y que vamos a ver que, ya lo señalado anteriormente, mencionábamos que la importancia de la triada epidemiológica, de la historia natural de la enfermedad, la cadena epidemiológica, son fundamentales para que tengamos el concepto general de cómo vamos a elaborar nuestro árbol de escenarios para el análisis de riesgo cualitativo o cuantitativo, especialmente cuantitativo. Y sobre todo, ver cómo estas variables van a implicar diferentes análisis y consideraciones en el modelaje epidemiológico cuando vamos a correr un modelo de simulación con fines de un análisis de riesgo cuantitativo. Lo veremos ya en módulos más adelante. Ahora, ya vimos los conceptos básicos del uso de la epidemiología en la inocuidad de alimentos con fines de elaboración de análisis de riesgo. Vamos a ver esta parte muy importante de la epidemiología y que consiste en la aplicación de las medidas de asociación epidemiológica en inocuidad alimentaria. Esta está enfocada básicamente a lo que son los factores de riesgo, cómo los identificamos, cómo los determinamos, su implicación desde el punto de vista epidemiológico en materia de salud pública, salud animal o sanidad vegetal. Empecemos primero por los dos tipos de epidemiología que podríamos analizar en esta ocasión: la epidemiología de tipo descriptivo y la analítica. La primera es una descripción básicamente de todos los eventos que ocurren o que ocurrieron en un evento adverso de manera cuantitativa, ¿sí? Mientras que la analítica lo que nos va a permitir es la formulación de hipótesis que van a ir relacionadas con la causa, el efecto, los factores de riesgo y los factores de exposición de esa población sujeta al riesgo ante los factores identificados. De esta manera vamos a profundizar sobre lo que es la epidemiología analítica y vamos a ver con algunos ejemplos más adelante cómo podemos implementarla en inocuidad de alimentos. El objetivo primordial de la epidemiología analítica es identificar la posibilidad de asociación entre los factores de riesgo que suponemos que son con la infección o enfermedad, es decir, con la presentación, en este caso, de un brote adverso o de la contaminación de alimentos o de la infección de personas, animales o la infestación de plantas, etc. El objetivo de la epidemiología analítica también nos permite definir cuál es la relación causal que puede utilizarse para diseñar estrategias especialmente de prevención y control. Es decir, nos va a permitir, en base a los resultados obtenidos de estas acciones epidemiológicas entre los factores de riesgo y las infecciones, las enfermedades o las contaminaciones, cuáles serían las medidas de mitigación adecuadas. ¿Cómo organizamos los datos para hacer esta medición, esta evaluación de la asociación epidemiológica? Desde el punto de vista analítico, lo que nos va a permitir este tipo de epidemiología es poder comparar grupos diferentes, es decir, grupos homogéneos, ¿sí?, pero que van a estar expuestos o no expuestos al factor de riesgo identificado. Esto lo vamos a contabilizar mediante casos, organismos, dependiendo de lo que vayamos a analizar dentro del factor de riesgo. Puede ser contabilizado de diferentes formas. Vamos a ver ahorita un ejemplo que nos va a aclarar un poco más estas dudas. Estos casos los vamos a clasificar por el factor de riesgo al que están expuestos o no lo están expuestos y al evento de interés, es decir, cuál es el agente etiológico que estamos analizando. La epidemiología analítica, para
medir o evaluar la asociación epidemiológica, utiliza los denominados cuadros de contingencia o también conocidos como cuadros de 2x2. En esta diapositiva podemos observar lo que corresponde a un cuadro de 2x2, ¿sí? Y que ustedes lo van a ver, vamos a tener aquí en esencia dos hileras y dos columnas que nos van a permitir cruzar la información para medir la asociación epidemiológica. Es decir, tenemos en esta primer hilera, ¿sí?, la población que va a estar expuesta al factor de riesgo que voy a analizar. En la siguiente hilera tenemos a la población que no va a estar expuesta al factor de riesgo. Sin embargo, en la primera columna tenemos los resultados positivos de un proceso de vigilancia y diseño estadístico sobre algún agente etiológico, y donde vamos a obtener resultados positivos una vez que identifique bien cuál es la técnica adecuada de diagnóstico. Vamos a tener resultados positivos tanto en poblaciones expuestas al factor de riesgo como en poblaciones no expuestas al factor de riesgo. Pero también vamos a tener resultados negativos al agente etiológico que buscamos en las poblaciones expuestas como en las poblaciones no expuestas al factor de riesgo. Antes de entrar en materia de inocuidad de alimentos, déjenme señalarles un ejemplo muy general y bastante estudiado: el cáncer pulmonar, ¿sí? Si nosotros analizáramos en este cuadro de 2x2 el cáncer pulmonar, tendríamos como factor de riesgo el cáncer pulmonar. ¿Y cuál sería la población expuesta a este factor de riesgo? La población fumadora. La población que fuma está expuesta al factor de riesgo. La población que no está expuesta al factor de riesgo sería los que no fuman, ¿sí? Sin embargo, sabemos que el cáncer pulmonar puede ocurrir en la población que fuma, pero también en la que no fuma. Y también puede no haber cáncer pulmonar en población fumadora como en población que no fuma, ¿sí? De esta forma, lo que evaluamos es que sabemos que hay personas con cáncer pulmonar, y lo que aquí analizaríamos es la asociación epidemiológica que tendría en personas con cáncer pulmonar expuestas al factor de riesgo, que sería el tabaquismo, contra aquellas que tienen cáncer pulmonar pero que no están expuestas al factor de riesgo, ¿sí? Creo que así se entiende un poquito de manera más general. Sin embargo, ya en materia de inocuidad de alimentos lo vamos a ver ahorita con un ejemplo muy específico. Mientras, vamos a suponer que vamos a elaborar nuestro cuadro de 2x2 y nuestro escenario hipotético es que usted, como responsable del servicio de salud pública, tiene que evaluar cuál es el riesgo que representa la contaminación de ensaladas, ¿sí?, con carne de pollo por Staphylococcus aureus, y que procedan de plantas que elaboran este tipo de alimentos. Ese es el objetivo, ese es el escenario hipotético en el cual vamos a basar este ejercicio. El factor de riesgo a evaluar es la periodicidad del control sanitario que tienen las autoridades de salud pública sobre los trabajadores que laboran en estas plantas procesadoras de alimentos. Supongamos que seleccionamos un total de 128 plantas que son las responsables de procesar el alimento que estamos analizando, que tenemos bajo estudio, y su posible contaminación, que son las ensaladas, que son ensaladas a base con carne de pollo, y la posibilidad de que estas estén contaminadas con Staphylococcus aureus. Supongamos que seleccionamos 128 plantas que en un inicio son negativas en cuanto a la presencia de Staphylococcus aureus en trabajadores de las mismas. Y las vamos a clasificar, estas 128 plantas, en función de la periodicidad que tienen en cuanto al análisis, al diagnóstico, al monitoreo que realizan en sus trabajadores. Es decir, una evaluación sanitaria anual, evaluación
sanitaria trimestral de los trabajadores. De esta forma y de manera hipotética, supongamos que de las 128 plantas que elaboran estas ensaladas con carne de pollo, 71 realizan un control sanitario anual en los trabajadores y 57 lo hacen de manera trimestral. Entonces, lo que queremos analizar es si este factor es de riesgo o no en la presentación de alimentos elaborados a base de ensaladas y carne de pollo que vengan contaminados con Staphylococcus aureus. Es decir, es entonces la primera pregunta: ¿el control sanitario anual y el control sanitario trimestral es un factor de riesgo para la contaminación de estos alimentos terminados con Staphylococcus aureus? Entonces utilizamos nuestro cuadro de 2x2 e iniciamos. Ponemos nuestro factor de riesgo. Aparentemente el factor de riesgo sería que el control sanitario se realice de manera anual contra trimestral. Entonces mi factor de riesgo sería que se haga anual y no trimestralmente. Ahora la pregunta ¿es realmente el control sanitario anual un factor de riesgo o no lo es? ¿Sí? De esta forma habíamos dicho que teníamos 128 plantas y que 71 de ellas realizan el control sanitario anual de sus trabajadores cada año y 57 lo hacen de manera trimestral. Retomando nuestro escenario, vamos a suponer que todas las plantas fueron analizadas durante un año, ¿sí? Y que registramos la presencia de trabajadores con Staphylococcus aureus. La situación sanitaria que identificamos en estas plantas es determinada mediante diferentes pruebas diagnósticas, bacteriológicas, moleculares, etcétera, que nos permiten tener confianza en que realmente el trabajador que salga positivo a ellas, podemos decir que está infectado, ¿sí? Y aquí acuérdense que la infección y la enfermedad no son sinónimos y lo que queremos identificar es que el trabajador esté en un proceso que esté excretando el Staphylococcus aureus al medio ambiente y que tenga la posibilidad de contaminar alimentos. Sabemos que de las plantas muestreadas, ¿sí?, que fueron aquí la totalidad, las 128, encontramos en 25 de ellas trabajadores que estaban infectados, ¿sí? Es decir, que estaban con esa posibilidad de excretar el Staphylococcus aureus al medio ambiente y de contaminar alimentos que manipulaban. De estas 25 plantas que salieron positivas a la infección por Staphylococcus aureus en sus trabajadores, 21 de ellas realizaban el control sanitario anual y 4 de ellas lo hacían de manera trimestral. Con estos datos, lo que vamos a hacer es que supimos que de las 128 plantas analizadas, en 25 encontramos la presencia de Staphylococcus aureus en sus trabajadores. De estas 25 plantas, 21 hacen su control sanitario de los trabajadores de manera anual y 4 de ellas de manera trimestral. Estos datos los vamos a sacar por diferencia, por regla de 3. Sí, podemos restarle a 71, 21 y el resultado va a ir aquí. A 57 le restamos 4, el resultado va aquí. A 128 le restamos 25 y va aquí. O esto lo vamos a comprobar que sumando B más D, pues nos va a dar este resultado, ¿no? Ahora bien, ya que tenemos este estudio, esta base de análisis epidemiológico, queremos ver la asociación que puede existir entre ese factor de riesgo con la contaminación de estas ensaladas a base de carne de pollo contaminadas con Staphylococcus aureus, ¿sí?, con origen de los trabajadores. Bien, ahora que tenemos ya nuestro cuadro de 2x2 concluido,
lo que vamos a analizar es la asociación epidemiológica que existiría entre el factor de riesgo identificado, que sería el muestreo de nuestros trabajadores de manera anual o trimestral, con la probabilidad de la contaminación de alimentos terminados, es decir, ensaladas con carne de pollo contaminadas con estafilococos aureus. Para esto tenemos 4 diferentes tipos de medidas de asociación epidemiológica. Ya decimos que tenemos nuestro cuadro de 2x2, que es con los que las vamos a evaluar, y tenemos 4 tipos de medidas de asociación que podemos analizar, conocidas como riesgo relativo, odds ratio, diferencia de riesgo y el riesgo atribuible poblacional. Vamos a ver cada una de ellas de manera específica y algo muy importante, ¿cómo las interpretamos? Primero, y una de las asociaciones epidemiológicas más importantes, es el riesgo relativo. El riesgo relativo también es conocido como RR o razón de riesgos. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se estima? Realmente es la razón de la incidencia en el grupo expuesto al factor de riesgo y la incidencia en el grupo no expuesto a ese factor, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver ya con un ejemplo con datos numéricos donde se va a poder comprender un poquito mejor. Pero es decir, es la razón, lo que significa que es la división entre el resultado obtenido de la incidencia del grupo expuesto al factor de riesgo entre el resultado del grupo no expuesto al factor de riesgo. Pero ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué significa el riesgo relativo? El resultado nos va a indicar cuántas veces es más probable la infección en el grupo expuesto al factor de riesgo contra el grupo no expuesto a ese factor de riesgo. Generalmente el rango que tiene el resultado del riesgo relativo oscila entre 0 e infinito. Y cuando el resultado obtenido es 1, significa que da lo mismo tener ese factor o no tenerlo, dado que no representa ningún riesgo, no influye como una medida de asociación epidemiológica en el evento adverso, el evento epidémico, digamos el brote, la ETA identificada, ¿sí? Pero cuando un resultado de un riesgo relativo oscila entre 0 y 1, me va a indicar que ese factor, en lugar de ser un factor de riesgo, fue un factor preventivo, es un factor protector, es decir, que favoreció la no infección de ese grupo. Obviamente habrá otros factores que son los que lo promovieron, pero cuando el resultado de un riesgo relativo oscila entre 0 y 1, lo que nos va a indicar es que la exposición a ese factor de riesgo fue protectora. ¿Cómo interpretaríamos estos resultados? Supongamos que el riesgo relativo es igual a 1, ya dijimos, significa que no hay asociación epidemiológica, que ese factor no es de riesgo ni es protector, no interfiere epidemiológicamente en la evaluación de esos posibles factores de riesgo en la presentación de un alimento terminado, contaminado con un agente etiológico. Cuando el riesgo relativo, como en este ejemplo, fuera de 3.4, me indicaría que ese factor de riesgo, ¿sí?, es más probable que ocurra la infección 3.4 veces más en la población expuesta al factor de riesgo que en la población no expuesta al factor de riesgo. Si el resultado fuera de 0.27, acuérdense que oscilaría entre 0 y 1, significaría que ese factor es protector, es decir, que ese factor no influye como un factor de riesgo para la presentación de la contaminación del alimento terminado, sino que, por el contrario, actuó como un factor preventivo o protector. Y bien, ¿cómo calculamos el riesgo relativo? Ya habíamos dicho, tenemos aquí nuestro cuadro de 2x2, tenemos nuestro factor de riesgo,
Acuérdense que era aquí el muestreo de los trabajadores de manera anual y de manera trimestral, donde el factor de riesgo que estamos analizando es de que sea de manera anual. Suponemos que es un factor de riesgo para la contaminación de alimento terminado con Staphylococcus aureus. Teníamos aquí los resultados positivos que habíamos hecho de las plantas, tanto expuestas al factor como no expuestas al factor, las que fueron negativas, y aquí la totalidad, ¿no? Todos los resultados de las plantas expuestas al factor de riesgo y de los resultados expuestos a las plantas no expuestas a ese factor de riesgo, que es el muestreo anual de trabajadores. ¿Cómo calculamos la incidencia del grupo expuesto? Es dividir el valor que tendríamos en esta casilla, en esta celda A, entre el total. Es decir, incidencia de expuestos es A entre A más B. La incidencia de no expuestos sería C entre C más D. Acuérdense que estamos manejando incidencias. ¿Por qué incidencias? Si recuerdan la presentación anterior, incidencia es la presentación de nuevos casos entre la población expuesta. Y nuevos casos quiere decir que tanto A más B fueron plantas en las cuales encontramos Staphylococcus aureus en los trabajadores analizados. Sin embargo, las plantas C no estaban expuestas al factor de riesgo, es decir, no hacen monitoreos anuales, sino trimestrales. Pero las As que salieron positivas sí están expuestas al factor de riesgo, que es el monitoreo anual.